Buenos días, hermanos. Espero que estén bien el Señor. Vamos a meditar el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nosotros conocemos muy bien sobre Elías y la viuda de Sarepta. En este pasaje, en estos relatos, hay mucha cosa que aprender. Pero hoy quería meditar 3 puntos importantes. Primero, cuando hay gran necesidad, no se preocupen, hermanos. Dios ya tiene preparada la provisión en algún lugar. Pero tenemos que nosotros confiar en Dios y pedir también en oración. Luego de orar a Dios, Él seguramente nos muestra. Luego de mostrarnos o revelarnos la respuesta, también tenemos que actuar. No solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores. Eso es importante. Luego de conocer la respuesta de parte de Dios, pero si yo no me muevo, no se puede cumplir bien la obra de Dios. Y en segundo lugar, tenemos que ver cómo opera Dios. A veces Dios opera utilizando cosas, a veces circunstancias y también a veces personas en las cuales nosotros nunca nos fijaríamos. Pero realmente Dios opera de diferentes maneras. Nosotros sabemos, la viuda de Sarepta tenía solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Es decir, también era pobre, humilde. No tenía esperanza. Por eso el tercer punto es muy importante también. A pesar que tenía una circunstancia difícil, Dios no desaprovechó esta oportunidad para mostrar su grande obra. Esa grande obra es la que expande la fe. Hoy en nuestros días podríamos decir, que por las pequeñas cosas que nosotros hagamos en la iglesia, se expande la obra de la predicación o se expande la fe del evangelio correcto. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Ante Dios, en las situaciones difíciles, no tenemos que tener temor. Primero miremos la vida de la viuda. Aquí mismo el versículo 12 voy a leer. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido solamente, un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta es la situación, podríamos decir un poco triste, que nos pincha el corazón. Si leemos bien, era su última comida, la última comida de ella y de su hijo. Después de comerlos, iban a dejarse morir. Es decir, no tenían esperanza. Esa es nuestra sombra de nuestra vida anteriormente. No teníamos esperanza eterna. Solamente vivíamos para las cosas diarias de este mundo. Pero luego que Dios muestra su misericordia y muestra su amor, muestra su gran obra, allí podemos creer y tener la esperanza eterna. Esta viuda era miserable, ya no tenía nada de esperanza. Pero Dios maravillosamente a ella la utiliza. Y hago una pregunta, hermanos. Elías tenía necesidad de hambre, de comida, ¿no? ¿Por qué Dios no lo envió a una familia pudiente, a una familia rica? ¿Por qué no lo envió allí donde habría abundante comida? Podríamos decir que una familia rica no necesita ver la obra de Dios. Pero en cambio los pobres, humildes, los que tienen calamidades, necesidades, tienen ese corazón sufrido y desean conocer a Dios, allí Dios les revela y les muestra la gran obra. Por eso, hermanos, en dificultades y necesidades, no tengamos temor. Esta palabra es importantísimo. También el versículo 15 y 16 voy a leer. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Conforme a la palabra que Jehová habló
había dicho por Elías. En ese momento la palabra se cumplió. No menguó ni el aceite, ni la harina escaseó. Por eso nosotros, confiando en la palabra de Dios, hay una cosa importante. No tenemos que tener temor. Versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como ha dicho. Esto es importante, hermanos. Ante Dios, si tenemos dificultades, sufrimientos, calamidades, primero, confiando en la palabra de Dios, por favor, no tener temor. Con esta meditación, el día de hoy compartimos la palabra de Dios. Espero que estén bien en cada una de las iglesias, tengan gran gozo. Nos vemos en la próxima meditación, si Dios lo permite.